Henry Ironside fue un maravilloso maestro de la Biblia y pastor de Moody durante muchos años. Tan fue el pastor de la iglesia de Chicago por muchos años. Dr. Ironside contó una vez la historia de un hombre a quien se le pidió en una reunión pública que diera su testimonio acerca de cómo vino en fe en Cristo. Entonces el hombre contó todo lo que el Señor había hecho en su vida para llevarlo a la fe, cómo Dios lo había buscado y lo había encontrado, cómo Dios lo había amado, lo había llamado, lo había salvado, lo había liberado, lo había limpiado y lo había sanado. Fue un gran testimonio que dio gloria a Dios por su gracia y por traerlo a Cristo. Pero después de que terminó la reunión, alguien llevó aparte a este hombre que se acababa de dar su testimonio de todo lo que Dios había hecho por él y criticó su testimonio diciéndole a este hombre: agradezco todo lo que dijiste sobre Dios y todo lo que Él hizo por ti, pero no mencionaste nada sobre tu participación en ella. La salvación, dijo, es realmente parte de nosotros y parte de Dios. Deberías haber mencionado algo sobre lo que tú hiciste tu parte. Oh, sí, dijo el hombre que había dado su testimonio. Me disculpo por eso. Realmente debiera haber dicho algo sobre mi parte. Mi parte estaba huyendo y su parte estaba corriendo detrás de mí hasta que me atrapó. Ahora, sin identificar el campo teológico al que pertenecía, parecería que este hombre dio su testimonio, era un calvinista. Y digo esto porque solo un calvinista enfatizaría a los inconversos que la salvación es completamente por el Señor, de principio a fin. Y los inconversos están totalmente desinteresados en Cristo y están huyendo de Él y continúan huyendo de Él hasta que Dios interviene en sus vidas y sobrenaturalmente los lleva a la fe en su Hijo. Y esto es precisamente lo que hemos estado descubriendo en nuestra presente serie sobre las doctrinas de gracia cada vez que hemos observado la Cena del Señor en los últimos meses, como lo haremos hoy. Nosotros hemos estado examinando los diversos puntos del sistema teológico conocido como calvinismo. Ahora, como usted sabe, lo he dicho una vez y otra vez, que hay 5 puntos específicos que componen el calvinismo. Y aunque cada punto se enfoca en una verdad bíblica distinta con respecto a la salvación, todos están relacionados entre sí y cada punto fluye naturalmente del uno al otro. De modo que cuando los juntamos todos, nos quedamos completamente asombrados al contemplar la asombrosa gracia de Dios, al idear una obra tan increíblemente coherente y brillante. Y este es un plan que salva a los pecadores perdidos como nosotros. Siguiendo este acróstico que están usando de tulipán, vamos a ver, ya hemos visto los primeros 4 puntos del calvinismo, en el cual el primero es la depravación total, el que afirma la verdad bíblica de que todas las personas han sido corrompidas por el pecado y en cada parte de su ser, que como resultado están espiritualmente muertos y se han convertido esclavos de su propio pecado, lo cual en términos prácticos significa que no responden en lo absoluto a Dios, no tienen absolutamente ningún deseo de venir a Cristo porque ellos están espiritualmente muertos, no están interesados en tener una relación con Él, aman su pecado y solo quieren continuar en su pecado. Así que todo hombre, cuando él dio su testimonio, tenía toda la razón. Realmente habló por todos nosotros cuando testificó que cuando él estaba huyendo de Dios, porque en algún momento todos estaban huyendo de Dios. Y si Dios no hubiera interrumpido e intervenido en nuestras vidas y no nos hubiera dejado huir de Él, habríamos corrido directamente al infierno al final de nuestras vidas. Y es por eso que la doctrina de la depravación total conduce naturalmente al segundo punto del calvinismo, conocido como la elección condicional, que se establece que en lugar de dejarnos a todos parecer en el infierno, que eso es lo que todos nos merecemos, Dios en su misericordia escogió soberanamente a algunas personas de entre la masa de la humanidad perdida para ser salvas. Y sin revelarnos por qué decidió elegir a esta persona y no a aquella, Dios ha revelado que Él escogió y predestinó a algunos a la salvación de acuerdo
con su propio propósito y según el consejo de su voluntad. Es decir, él era el único que determinaba quién sería salvo. Él no escogió a nadie porque lo miró a lo largo de los corredores del tiempo y vio a quién elegiría primero. Él soberanamente tomó la decisión independientemente de cualquier cosa, de cualquier otra persona. El apóstol Pablo deja esto muy claro cuando al presentar la doctrina de la elección en Romanos 9, defiende la elección soberana de Dios, citando las palabras de Dios a Moisés en Éxodo. Es Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Eso fue Romanos 9:15. Luego Pablo añade su propia palabra de explicación bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nadie se pierda el punto de la elección. Y esto fue lo que dijo. Así que no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, la elección depende únicamente de la misericordia de Dios para elegir quién será salvo y nada más. Dios decide con quién será misericordioso y no el hombre. Por lo tanto, la elección es exclusivamente la elección soberana de Dios y no está determinada por el hombre. Y ahora, la elección incondicional es una verdad bíblica asombrosa acerca de la gracia y misericordia de Dios, porque nos dice que en su corazón de amor Dios ha decidido rescatar a aquellos que Él ha elegido de la condición perdida y desesperada de ser esclavizados y pecadores muertos. Esa es su piedad. Pero note esto, la verdad de la elección incondicional en realidad no salva ni rescata a nadie. Solo garantiza el hecho de que la salvación eventualmente será experimentada por cada individuo elegido. Para que Dios realmente salvara experiencialmente, tenía que haber un pago por todos los pecados de todos los elegidos, pero no cualquier pago. Tenía que ser un sustituto perfecto que pagara el precio del pecado, siendo castigado en lugar de los elegidos, siendo juzgado en el lugar de los pecadores, uno que sería humano pero sin pecado, de modo que no tendría pecados propios que necesitaría ser pagados. Era el uno que era eterno y que fue castigado por el valor de un valor eterno e interminable. Y este es el segundo punto del calvinismo, que se convierte naturalmente en el tercer punto, que es una expiación limitada. Ahora, esta es la enseñanza que dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él, el sustituto perfecto, porque Él era tanto hombre sin pecado como Dios, estaba pagando o expiando todos los pecados de todos los elegidos. Se llama expiación limitada solo porque su sacrificio se limitó a los elegidos, no solo porque hubiera algo deficiente o que le faltara. Jesús mismo habló de su muerte en un sentido limitado cuando le dijo en Juan 10 que Él era un buen pastor y que Él daría su vida por sus ovejas. No dijo por todos, dijo por mis ovejas. Es decir, Él restringió su sacrificio a aquellos que eran sus ovejas en contraste con todos los demás que no eran sus ovejas, es decir, los no elegidos. Por lo tanto, cuando Jesús murió, fue, para que sepan, no es algo como que usted tiene que creerlo. Esta es una expiación real y efectiva, una redención real y que no cambia. Es un pago real por los pecados, lo cual resultó en liberar a los electos de que se llegaran al infierno. Y ahora, aquí hay un problema. Ningún pecador espiritualmente muerto podía experimentar la salvación y apropiarse de la fe del sacrificio de Cristo en su nombre, a menos que Dios primero abriera sus corazones muertos y les diera vida espiritual. Y eso es precisamente la razón por la que la doctrina de la expiación limitada fluye hacia el cuarto punto del calvinismo, que es la gracia irresistible. Nos enfocamos en estos puntos desde el mes pasado y ahora nos vamos a enfocar aquí en la gracia irresistible. Y ahora lo que descubrimos aquí de la gracia irresistible es de que es una enseñanza que explica cómo Dios trae a pecadores muertos
a Cristo para salvación, para su salvación, y quien hasta este punto en su vida no tenían absolutamente ningún interés de venir a Él. Verá, la doctrina de la gracia nos dice que cuando Dios llama a uno de sus elegidos para la salvación, siempre ha sido un llamado exitoso y efectivo, porque esta persona no puede y no lo hará resistir este llamado. Y es por eso que se llama una gracia irresistible. Ahora, el mes pasado, al responder la pregunta ¿cuál es el significado de esta gracia irresistible?, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo explicando la diferencia entre el llamado general a la salvación que se extiende a todos y el llamado especial o llamado específico o llamado efectivo a la salvación que se dirige solo a los elegidos. Por lo tanto, yo le quiero recordar que el llamado general es simplemente un llamado externo que todos escuchan cuando escuchan el mensaje del Evangelio y siempre se resiste, porque todos los que escuchan este llamado están muertos en sus pecados y ellos permanecerán muertos en su pecado a menos que Dios elija despertarlos dándoles una vida espiritual, y este llamado general siempre será resistido. Sin embargo, el llamado especial es diferente, porque aunque incorpora el llamado general en el sentido de que es el mensaje del Evangelio que va a los pecadores, hay un aspecto especial en este llamado, verá. En este llamado está dirigido solo a alguien que es elegido y por lo tanto hay un llamado interno específico del Espíritu Santo a este individuo para que venga a Cristo. Y ellos vienen, porque esta llamada siempre es respondida positivamente y nunca es resistida o rechazada. Entonces, lo que comenzó en el corazón y en la mente de Dios en la eternidad pasada, cuando Él trazó el plan de salvación y elección de este grupo, ahora con la gracia irresistible comienza a tener efecto a medida que los elegidos se despiertan a su necesidad de Cristo como su Salvador. Como veis, este llamado, como lo expresó James Montgomery Boyce, dijo esto: es el punto en el que la presencia eterna y la predestinación de Dios pasan en el tiempo y comienzan el proceso por el cual el individuo es atraído del pecado a la fe en Jesucristo, es justificado a través de esa fe y luego guardado en Cristo hasta su glorificación final. Y ahora escuche, pero todo comienza aquí mismo. Esto llamada con esta irresistible llamada que no puede ser rechazada. Y la razón por la que nunca se puede rechazar es porque este llamado es tan especial y se dirige a alguien a quien Dios ha escogido para ser salvo. El Espíritu Santo en ese momento crea e implanta dentro de este pecador un nuevo corazón, dándole una vida espiritual, vida en la que dicen que él ha nacido de nuevo, lo regenera, que es una persona que vuelve a nacer, que está regenerada, que ahora este individuo que anteriormente estaba espiritualmente muerto y esclavizado a su pecado, ha vuelto a la vida. Ahora él tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza desea la salvación en Cristo y de modo que inmediatamente se arrepiente de su pecado y pone su confianza en Cristo para su salvación. Eso es precisamente de lo que Pablo estaba hablando cuando escribió en Colosenses en 2:13, cuando estabas muerto en vuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todas nuestras transgresiones. Amigos, así es como el Señor conquista nuestros corazones obstinados y rebeldes. Así es como Él lleva la salvación a aquellos que una vez estuvieron muertos en el pecado y no querían tener nada que ver con Él. Él lo hace por medio de regeneración, dándonos una nueva vida, impartiéndonos una nueva naturaleza y así, nótese esto, cuando venimos a Cristo para salvación, venimos voluntariamente a Él. Él nos ha cambiado.
no pateando, ni gritando, ni sintiendo que hemos sido forzados a someternos a Él contra nuestra voluntad. Charles Spurgeon lo explicó de este modo: el hombre no se salva contra su voluntad, sino que se hace voluntario por la operación del Espíritu Santo. Una gracia poderosa a la que no quiere resistirse entra en el hombre y lo desarma, lo convierte en una nueva criatura y se salva. Cuando Él vino a mí por primera vez, no lo desprecié. Cuando Él llamó a la puerta y pidió entrar, no lo eché. Puedo recordarlo que lo hice muy a menudo hasta que por fin, por el poder de su gracia eficaz, Él dijo: entraré. Y entonces Él volvió a mi corazón y me hizo amarlo. Así que esto es lo que pasa con cada uno de nosotros que venimos a Cristo. En el preciso momento en que Dios escogió salvarnos, Él volvió sobrenaturalmente a su corazón hacia Él, regenerándolo. Y entonces, si usted sin saberlo voluntariamente puso su fe en Cristo, y a partir de ese momento amó al Señor y ya no lo odiaba, debido de que ahora ya lo ama, anhela obedecerlo y ya no se resiste a Él, aunque todavía lucha diariamente con su pecado. Pero nuestros corazones han sido entregados a Él, ya no lo resistimos, ya no es la vida que vivimos. Y esto es precisamente lo que significa ser una nueva criatura en Cristo, y se produce cuando Dios nos llama a sí mismo y hace que su gracia sea irresistible, de modo que ya no resistimos como lo hicimos una vez anterior. Me pregunto si esa ha sido su experiencia. ¿Su corazón se ha vuelto hacia Cristo, de modo que su obstinada resistencia a Él ha sido sometida? ¿Usted anhela ser obediente? ¿Obedece su palabra? Lo que quiere decir que usted obedece lo que dicen las Escrituras. La obediencia es la marca de que todos han sido regenerados. Nunca le hablo de perfección. Nadie más que Jesús es perfecto, pero estoy hablando una dirección general de la vida, un deseo de obedecer, un estilo de vida que refleja a Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Por lo tanto, como yo le digo en las palabras de Pedro, que su llamado y que su elección sean ciertos, examinándose a sí mismo para determinar si tiene la evidencia de la regeneración, que es el deseo de obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que los calvinistas quieren decir con el término de gracia irresistible. Pero la pregunta que enfrentamos ahora es esta: ¿se encuentra realmente esta doctrina de gracia en las Escrituras? Esta enseñanza acerca del llamamiento divino no puede ser rechazado y está respaldada por la Biblia. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir esta mañana a medida que pasamos, y de lo que hablamos es qué quiere decir esta gracia irresistible. Esto se enseña en la Biblia. Y claro que sí, yo le digo con un rotundo sí, la gracia irresistible se enseña en la Biblia y se enseña muy claramente y se enseña con bastante frecuencia. Como le dije el mes pasado, no encontrará el término gracia irresistible en la Biblia, pero encontrará su verdad en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que lean la Biblia acerca de los creyentes en Cristo que son llamados a la salvación, es una referencia a este llamado especial e interno del Espíritu Santo que no puede ser resistido. Y obviamente no puede uno resistirlo porque las personas vinieron a Cristo y ahora son salvos. Esto es cuando alguien no pudo resistir esta llamada y vinieron a Cristo y ahora son salvos. Por ejemplo, leemos en las palabras de Romanos 1, del 6 al 7. Entre los cuales también vosotros sois llamados de Jesucristo, a todos los que son amados por Dios en Roma, llamados santos. Estos creyentes romanos no vinieron a Cristo por su propia iniciativa. Pablo dice que fueron llamados por Dios para venir a Cristo, por lo que incluso se les conoce como los llamados de Jesucristo. De nuevo, en el 1 de Corintios 1:9 leemos lo siguiente: fiel es Dios, por quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. El 1 de Tesalonicenses 2:12, para que andéis como es digno del Dios que os llama a su reino y gloria.
nos ha llamado. El segundo de Pedro 1 al 10 dice, por lo tanto, hermanos, sed tanto más diligentes en cercioraros de su llamamiento y de vuestra elección. Ahora, como usted puede ver en cada uno de esos versículos, se nos dice que aquellos que han llegado a la fe en Cristo han venido porque fueron llamados a una vida de comunión con Él. Ellos fueron llamados a venir aquí a los pies del Hijo. Esta fue una llamada efectiva, por lo que el Espíritu Santo que los llevó con éxito a todos al reino de Cristo. Pero aunque todos estos versículos declaran que los creyentes son aquellos que son llamados, hay varios otros versículos que explican lo que está involucrado en este llamado irresistible. Por ejemplo, Jesús dijo sus palabras en Juan 6:65. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no les ha sido concedido por el Padre. Ahora, esta es una declaración que Jesús hizo a sus discípulos para explicar por qué algunas personas creen en Él y otras no. El Señor comienza afirmando que nadie puede venir a Él para salvación. Ahora es importante entender que Jesús no quiere decir con estas palabras que a nadie se le permite venir a Él, sino algunos quisieran venir, pero Él impide venir y no les permite venir. No fue lo que quiere decir el Señor. Pablo dijo en Romanos 3 que nadie busca a Dios. Así que nadie quiere venir a Cristo, porque todos estamos muertos en pecados, porque así nacimos con un corazón pecador y esa es la orientación de nuestra vida. Estamos muertos en pecado. Lo que aquí dice Jesús con sus palabras es que nadie puede venir a mí, es decir, nadie tiene la habilidad moral, la capacidad espiritual o el poder interno para venir a Él por salvación. Amigos, esto es precisamente la razón por la cual el calvinismo comienza con la doctrina de la depravación total y es el punto fundamental de todos los otros puntos que siguen, porque la depravación total explica por qué la salvación debe de ser iniciada por Dios y es la obra de Dios en lugar de la obra del hombre, y explica que el hombre es incapaz en sí y por sí mismo de venir a Cristo para la salvación. Y por lo tanto, si ha de ser salvo de su pecado, debió haber sido porque Dios eligió, murió por sus pecados y efectivamente lo llamó a la salvación. Y este llamado especial efectivo a la salvación, lo que Jesús explicó en esta declaración aquí en Juan 6:65, cuando continuó diciendo, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. A menos que ha sido concedido por el Padre. Qué declaración tan increíble esta de nuestro Señor, porque Él nos está diciendo que la única manera en que el individuo puede venir a Él es para la salvación, y si Dios es el Padre que le ha concedido la capacidad de venir, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo concede el Padre a las personas la capacidad de que no tienen en sí mismas de venir a Cristo? Bueno, anteriormente en este mismo capítulo, Juan 6, Jesús había abordado este mismo tema con el Padre y cómo nos trae a Él. Déjenme le enseño una escritura a Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora, la palabra clave en esta declaración es que Jesús dijo atraer. Jesús dijo que nadie tiene la capacidad de venir a mí para salvación a menos que el Padre lo atraiga. Es decir, que la única manera en que ellos pueden ir es que el Padre lo haya llevado hacia Él. Y esta es una declaración muy significativa porque Jesús dice que no hay absolutamente ninguna otra manera de que alguien pueda venir a Él para salvación a menos de que uno sea atraído a Él por el Padre. ¿Y qué significa ser atraído a Cristo? Bueno, aquellos que
aquellos que rechazan el calvinismo dicen que este es el dibujo de Dios animado a alguien que venga a Cristo, pero que ese estímulo puede ser resistido. Es decir, explicarían que ese dibujo de Dios con las palabras como que Él atrae a la gente a venir a Cristo y que las cortejea para venir a Cristo o las quiere persuadir para que vengan, pero no hay garantía de que la gente realmente va a venir, incluso cuando el Padre las llama. Ahora, permítame decirle por qué este punto de vista es erróneo y es incorrecto, porque la palabra griega que se traduce como atraer no significa seducir, cortejar o animar. Todas las autoridades en el griego del Nuevo Testamento nos dicen que la palabra para desenvainar significa es obligar por superioridad irresistible. En otras palabras, esa misma palabra es como una fuerza. Y esa misma palabra la vemos en Hechos 16:19, cuando hablan de Pablo y Silas siendo arrastrados por una turba, y en Santiago 2:6, donde leemos acerca de hombres ricos que arrastran a los pobres a la corte. Escuche, este es el punto que Jesús está haciendo en Juan 6:44. Él nos está diciendo que la única manera en que la resistencia de alguien para venir a Él será vencida es cuando el Padre interviene en la vida de esa persona, atrayéndola hacia Él, por lo cual es tan contundente como arrastrarla, aunque Él no lo hace coaccionando a nadie en contra de su voluntad, pero más bien lo hace cambiando sus corazones para que quieran venir y vengan voluntariamente. Amigos, eso es precisamente la esencia de la gracia irresistible y lo que Jesús enseñó claramente. Ahora otro versículo en las Escrituras que menciona el concepto de la gracia irresistible está en Hechos 16:13-14. Y esto es lo que nos dijo Lucas. Y el sábado salimos de la puerta a la orilla de un río, donde supusimos que habría un lugar de oración, y nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, adoradora de Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón para que respondiera a las cosas que Pablo decía. Aquí leemos que mientras Pablo estaba hablando a un grupo de mujeres acerca del Señor, Dios abrió el corazón de una de ellas con el nombre de Lidia para que ella respondiera a la verdad acerca de Cristo. Siendo una pecadora depravada, espiritualmente muerta, Lidia no tenía la capacidad de abrir su propio corazón al Evangelio, así que Dios lo hizo por ella. Y es por eso que ella respondió a lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesús. Ahora note esto, desde la perspectiva de Pablo, Dios lo está usando para dar un llamado general de salvación a este grupo de mujeres, conforme les hablaba acerca de Cristo, tal como lo hizo con todas las personas que compartió el Evangelio, pero sin que Pablo lo supiera, al mismo tiempo de que ese llamado general se extendía a todas esas mujeres. Este llamado especial e irresistible a la salvación estaba siendo emitido por el Espíritu Santo a Lidia, ya que el Espíritu estaba abriendo su corazón a Cristo. Y es así exactamente como funciona cuando evangelizamos. Nosotros hacemos un llamado general para que den la gente testimonio de Cristo mientras obedecemos la gran comisión y presentamos el Evangelio. Pero si estamos hablando con uno de los elegidos de Dios, que Él está a punto de atraer a Cristo, aunque no tengamos idea cuál es la persona elegida o no, Él les dará, cuando hablamos con ellos, a esos elegidos, Él les va a dar ese llamado irresistible para que ellos vengan a Él para su salvación. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es de ser fieles al compartir nuestra fe y confiar en Dios, que por su poder y no por nuestra inteligencia o habilidad para evangelizar, Él usará nuestro testimonio para atraer a los elegidos a Cristo y abrir los corazones al Evangelio en el momento que lo considere oportuno.
Ahora, le mencioné el mes pasado que la doctrina de esta gracia es irresistible, es una doctrina muy práctica, con una serie de implicaciones importantes, y una de las implicaciones importantes tiene que ver con la forma en que algunos cristianos tienden a evangelizar. Y me estoy refiriendo específicamente al tema comúnmente conocido como llamados al altar, que son utilizados por algunos evangélicos para tratar de llevar a la gente a Cristo. Ahora, a los llamados al altar, estoy hablando de muchos predicadores, especialmente predicadores bautistas, que hacen al final de sus sermones, ellos apelan a las personas a tomar la decisión de recibir a Cristo caminando por un pasillo y vengan enfrente de la iglesia. Y estos llamados al altar a menudo van acompañados por el canto, la atenuación de las luces en el edificio. Y ahora, le podría interesar saber que el concepto del llamado al altar es un invento relativamente moderno. Nunca se ha mencionado en la Biblia como un dispositivo que se usó para evangelizar o animar a las personas a tomar una decisión por Cristo. Es una invención nueva. En el libro de Martin Lloyd Jones, en Predicación y Predicadores, nos dijo lo siguiente: muchos no parecen ser conscientes del hecho de que todo esto, como tantas otras cosas, solo llegó a la vida de la iglesia durante el siglo pasado y llegó a principios de este siglo, y en estos años 20 entró con Charles Finney. Fue él que introdujo el asiento ansioso, una nueva medida que le llamaba a la gente a tomar una decisión en ese momento. Era una parte esencial en su método, de su enfoque y su pensamiento, y dio lugar a una gran controversia en ese momento. Charles Finney no era un absoluto calvinista, sino que su teología lo llevó naturalmente a pensar que había una manera que podría él ejercer una influencia sobre el libre albedrío de las personas y los alentaría a tomar una decisión por Cristo. Y así que él empezó con ese concepto de el asiento ansioso. ¿Y de qué hablamos? Ciertamente no está mal invitar a la gente a recibir a Cristo. Jesús mismo dijo: cuando ustedes venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Así que no hay nada mal con invitar a alguien a salvación. Pero el llamado al altar no es simplemente una invitación a recibir a Cristo, es la creencia de que de alguna manera usted puede inducir a la gente con las condiciones favorables a aceptar a Cristo. Y así que junto a este llamado de pasar enfrente, como acabo de mencionar, a menudo se canta algún himno, se atenúan las luces, se presentan consejeros, pensando que todo sería el modo perfecto de persuadir a las personas de la audiencia a que tomen una decisión por Cristo. Ahora bien, hay muchos peligros inherentes de este sistema. Por un lado, tiende a dar a la gente la impresión de que ese acto de avanzar los salva y que es la única forma en que pueden ser salvados. Escuche, tristemente hay muchas personas hoy en día que piensan que son salvos porque ellos caminaron un pasillo en un servicio de la iglesia, y aunque no tienen realmente entendimiento real del evangelio, basan toda su seguridad de salvación en este acto de seguir y caminar a la parte de enfrente de la iglesia. Ellos dicen: yo hice eso, yo caminé enfrente. Y conozco a otra gente que piensa que solamente puede pasar la salvación si usted camina. Yo conozco a un pastor a quien alguien de su congregación le dijo que estaba listo a tomar una decisión por Cristo el domingo anterior en la iglesia, pero solo si el pastor hubiera dado una invitación especial durante el servicio. Por lo que el hombre le dijo: yo estaba interesado la semana pasada, pero ahora ya no estoy interesado esta semana porque se había pasado el tiempo y ya no estaba tan interesado, y le culpó al pastor por esto. Verá, el problema con este hombre es que estaba equipando la salvación con el deseo de seguir adelante en una situación como el llamado del altar. Y como no fue llamado, ya había perdido el deseo, y entonces sintió que era la culpa del pastor que no era salvo. Qué absolutamente ridículo es esto.
Si el Espíritu Santo realmente hubiera llevado a este hombre a la convicción de su pecado, y si el Padre lo hubiera estado atrayendo a Cristo, entonces ciertamente habría venido a Cristo, independientemente si su pastor hubiera extendido o no un llamado de altar de la iglesia. Pero los llamados al altar también son un problema porque tienden a convertirse en viajes de ego para los pastores que piensan que su éxito en el ministerio se basa en la cantidad de personas que pueden hacer que se presenten en su iglesia. Yo quiero que usted sepa que el problema principal con estos llamados es de que completamente pasan por alto la enseñanza bíblica de que la salvación es únicamente la obra del Espíritu Santo en la vida de un individuo, ya que Él produce una regeneración, y lo que pasa es que nos distrae de la verdad de que el poder de la salvación es Dios mismo y no una invención hecha por el hombre. Verá, el Señor no necesita nuestra ayuda a través de llamados del altar o cualquier otro dispositivo humano o truco evangelístico para llevar a cabo su obra de regenerar a nadie. Nadie puede ser manipulado. Nadie puede ser manipulado en el reino de Dios, porque la salvación es la obra del Espíritu de Dios y nadie puede reducir el evangelismo a la creatividad humana, como presentarle a alguien a Jesús como si fuera el mismo hacer una presentación de ventas para convencer a alguien de que compre ese producto. No, eso no es así. Yo le quiero recordar que las personas que están muertas en sus pecados, por lo que ellos no pueden aceptar a Cristo, aparte del Espíritu Santo y que trayéndolos hacia Él. El doctor Lloyd Jones dijo lo siguiente con respecto al poder y a la obra del Espíritu Santo para llevar a alguien a la salvación. La verdadera obra de la convicción del pecado y la regeneración, el dar el don de la fe, la nueva vida, es únicamente la obra del Espíritu Santo. Y como es su obra, es siempre una obra minuciosa y siempre es una obra que mostrará, siempre lo ha hecho. Y lo vemos de la manera más dramática el día de Pentecostés en Jerusalén, como lo registra Hechos 2. Incluso mientras Pedro predicaba, la gente clamaba bajo convicción del pecado: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro estaba predicando en el poder del Espíritu. Él estaba exponiendo las Escrituras y aplicándolas. No empleó ninguna técnica. Por lo tanto, hemos visto que el significado de la gracia irresistible y el apoyo bíblico para la doctrina de la gracia irresistible. Pero aquí hay una tercera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las principales objeciones a la gracia irresistible? Bueno, la primera objeción que la gente tiene de la doctrina irresistible es que se siente que viola el libre albedrío del hombre. Eso es lo que dicen, que viola la voluntad del hombre. Aquellos que piensan de esta manera a menudo dicen cosas como el amor. Hay gente que cree esto. El amor verdadero es persuasivo, pero nunca es coercitivo. No puede haber bodas de escopeta en el cielo. El amor verdadero nunca se impone ante nadie. Pero aquellos que sostienen esta objeción de la gracia irresistible hacen la suposición errónea de que el hombre tiene la voluntad completa y por lo tanto tiene la capacidad moral de elegir a Cristo, pero no tiene esa voluntad. Su voluntad está en la esclavitud a su pecado y él está muerto en sus pecados. Él es un esclavo del pecado y eso es lo que dijo Jesús: si yo te libero, serás libre en realidad. O sea que es un hombre que no puede tomar una decisión en su propio pecado. Él está controlado por su naturaleza pecaminosa, porque eso es lo que invade su corazón. Y eso es lo que lo une y eso es lo que tiene dentro del corazón. Él no tiene la voluntad. Solamente cuando uno viene a Jesucristo, solamente un creyente puede decir: elijo obedecer o desobedecer. Solamente un creyente verdadero. Porque de otro modo todo es desobediencia. Así que la verdad es que
Él nos obliga a que nosotros vengamos a amarlos, porque en nuestra propia carne nosotros no podríamos hacerlo y es parte de esta gracia increíble. Pero lo que es importante que nosotros entendamos en este llamado de esta gracia es que Dios no nos hace creer o amarlo en contra de nuestra voluntad. Simplemente nos da el corazón para creer y para amarlo. Y como alguien dijo, si Dios ama a sus electos tanto para no dejarlos, Dios ama demasiado a sus elegidos como para dejarlos en sus pecados. Él los rescata por la fuerza y con amor. ¿Alguna vez has sido rescatado por Cristo? Él está dispuesto a rescatarte y salvarte del castigo de tus pecados si te arrepientes y confías en Él como tu Salvador. Jesús murió por sus pecados, así que si usted se arrepienta de sus pecados, usted viene a Él, porque Jesús murió por los pecadores. Así que si usted sabe que es un pecador, y yo le digo que venga a Él para su salvación. Y si usted ha confiado en Él, entonces dele a Dios la alabanza que se debe y que se merece por haberlo traído a Cristo, porque usted sabe que es una gracia irresistible que lo trajo a Él, porque en su propio poder usted nunca hubiera venido a Él. Y es por lo que Él trae hacia usted, hacia su corazón, y venga y lo adore con esta gracia irreemplazable.